Bienvenidos a este módulo de macroeconomía. En esta oportunidad vamos a ver la primera parte de ejercicios correspondientes al mercado de bienes. Vamos a trabajar en un mercado de bienes de economía cerrada y precios constantes. Comencemos con nuestro primer ejercicio, un ejercicio de cálculo que nos da ecuaciones de comportamiento para una economía y nos pide varias cuentas. Nos dice, partiendo de las siguientes ecuaciones, consumo igual 2500 más 0,8 y D, I igual 8000, G 850, TR 170, T 260 más 0,12 I, calcule el ingreso y el consumo de equilibrio y grafique. Antes de calcular el ingreso de equilibrio, veamos un poco qué quiere decir estos números. C es el consumo, es igual a 2.500, que es el consumo autónomo, más 0,8, que es la propensión marginal a consumir por el ingreso disponible, y que es la inversión es exógena y es de 800, G es el consumo o gasto público de 850, transferencias por 170, y los impuestos tienen 200 de impuestos autónomos y 0,12 por el ingreso. O sea, tenemos un 12% de ingresos proporcionales. Planteemos entonces cómo comenzamos el ejercicio. Ejercicio A. Acá sí voy a ir copiando seguramente y voy a ir borrando. Dado que tengo poco espacio para hacer todo el ejercicio, tenemos el ingreso de equilibrio, sabemos que es igual a la demanda agregada, y la demanda agregada sabemos que es consumo más inversión más gasto. Reemplazamos por nuestras funciones, consumo es 2500 más 0,8 ingreso disponible, más 800 más 850. Esto nos queda entonces, sumamos los números y nos va a estar dando 2500 más 800 más 850 nos da 4150 más 0,8 ingreso disponible. Por un momento lo vamos a dejar aquí y vamos a pasar a calcular el ingreso disponible. Seguramente conocen otras formas de hacerlo. Yo suelo trabajarlo de esta manera para que nos acostumbremos. También en otra ocasión les voy a enseñar otra forma de resolución, pero cualquiera de las que utilicemos todas nos van a dar el mismo resultado. El ingreso disponible es el ingreso menos impuestos más transferencias, entonces va a ser el ingreso menos el total de los impuestos. Recordemos que va todo restando. Y sumamos las transferencias. 170. Entonces, esto nos va a quedar, el ingreso disponible va a ser el ingreso menos 260 menos 0,12i más 170. Entonces, nuestro resultado final de ingreso disponible va a ser recordemos que va a ser 1 menos 0,12i. Acuérdense que delante de la i que no tiene un número hay un 1, nos queda 0,88i, menos, ¿qué nos va a quedar? Menos 260 más 170, o sea, nos va a quedar menos 90. Una vez que tenemos este ingreso disponible, que lo voy a ir anotando aquí arriba, para que nos quede como dato, lo vamos a reemplazar
en nuestra fórmula. Vamos a cambiar de color. Aquí. Nos va a quedar entonces que la demanda agregada es 4.150 más 0,8 y lo reemplazamos por este ingreso disponible que calculamos recién. 0,88i menos 90. Lo voy a borrar de acá abajo y ya lo dejé calculado ahí arriba. Ahora hacemos distributiva del 0,8. Nos queda 4.150 más 0,8 por 0,88i. Nos queda 0,704i. Y luego nos queda 90 menos 90 por 0,8. O sea, sería menos 72. Ahora hacemos esta cuenta y ya tenemos nuestra función de demanda agregada. Vamos a tener 4.150 menos 72, nos da 4.078 más 0,704i, que esta ya es nuestra función de demanda agregada. Con esto podemos pasar ya a calcular nuestro ingreso de equilibrio. Vamos a verlo un poco gráficamente para entender qué es lo que vamos a hacer. Gráficamente vamos a tener la recta de 45 grados, esta que nos mostraba todos los puntos donde el ingreso es igual a la demanda agregada. ¿Y qué tenemos que graficar nosotros aquí? Esta demanda agregada que acabamos de calcular. Esta demanda agregada que acabamos de calcular, vemos que tiene ordenada al origen 4.078 y pendiente 0,704. Una cuestión importante para chequear es que siempre la ordenada al origen nos dé positivo y que la pendiente nos dé positiva, pero que nos dé entre 0 y 1, porque la recta auxiliar tiene pendiente 1, entonces no se van a cortar si la pendiente es distinta. Además, como la propensión marginal a consumir está entre 0 y 1, vemos que acá es 0,8, y la tasa impositiva también está entre 0 y 1, vemos que acá es 0,12, no hay forma que ese número nos dé otra cosa que 0, algo. ¿Bien? Entonces, vamos a graficar. Sabemos que acá es 4.078. Y lo que vamos a sacar para calcular nuestro punto de equilibrio va a ser este punto donde la demanda agregada es igual al ingreso. Entonces vamos a hacer ingreso igual 4.078 más 0,704i. Y ahora lo único que nos queda es despejar la i. Nos queda i menos, pasamos lo que tiene i restando, menos 704i. Vamos a separarlo. Igual 4.078. Restamos, recordemos que cuando está la i delante tenemos un 1, así que nos queda 1 menos 0,704. Y esto nos va a dar 0,296i igual 4.078. Y ese 0,296 que está multiplicando la i va a pasar dividiendo. Va a quedar 4.078 dividido 0,296. Entonces nuestro ingreso de equilibrio, ese punto rojo que vamos a sacar ahí abajo, va a ser nuestra cuenta que nos da 13.777,02. Si lo quisiéramos poner en el gráfico, entonces este número sería 13.777,02. Bien, tenemos entonces hecho el punto A. Yo voy a anotar
de estas funciones que tenemos aquí, algunas que son las que vamos a volver a usar. Voy a anotar el ingreso de equilibrio. Es 13.777,02. Bien. Y voy a anotar también esta que dice 4150, la función de demanda agregada. 4150 más 0,8 ingreso disponible. Por ahora la anotamos, simplemente la dejamos ahí. Más adelante, cuando lleguemos al ejercicio C, la vamos a usar. Una cuestión importante que podemos usar para chequear es si este ingreso de equilibrio nosotros lo reemplazamos en nuestra función de demanda agregada. Vamos a hacerlo, nos debería dar igual. Entonces nos da 4078 más 0,704 por 13.777,02 me da exactamente la demanda agregada 13.777,02. Es una buena forma de chequear si llegaron bien a el ingreso de equilibrio. Entonces, reemplazamos este ingreso de equilibrio en esta función de demanda agregada, y si el ingreso de equilibrio y la demanda agregada nos dan igual, nos quedamos tranquilos que hicimos bien el cálculo. ¿Bien? Vamos a pasar a el ejercicio B. Perdón, nos pregunta en el A todavía algo más, que es el consumo de equilibrio. El consumo de equilibrio va a ser 2.500 más 0,8 del ingreso disponible, y a su vez que sabemos que el ingreso disponible va a ser 0,88 por I, vemos por el ingreso, que fíjense que es el ingreso que calculamos, 13.777,02 menos 90. Entonces calculamos nuestro ingreso disponible para reemplazar en nuestra función de consumo. Esto entonces nos va a dar 0,88 por 13.777,02 menos 90. El ingreso disponible nos da 12.033,77. Una vez que tenemos el ingreso disponible, entonces lo reemplazamos aquí. Nos queda 2.500 más 0,8 por 12.033,77. Nuestro consumo entonces va a ser 2.500 más 0,8 por 12.033,77. Esto nos da 12.127,01. Y ahí entonces ya tenemos el consumo. Por eso van a ir viendo que vamos a ir dejando algunas funciones aquí. Ahora sí vamos a ir voy a anotar aquí el consumo, voy a anotar el ingreso disponible. El ingreso disponible nos dio 12.033,77. El consumo nos dio 12.127,01. ¿Bien? Seguramente ustedes lo van a hacer con mejor espacio. Lo importante es que me puedan ir siguiendo. Pasemos al B, dice, calcule el ahorro del sector privado y público, explique la relación entre ambos sectores. Bueno, el ahorro privado va a ser el ingreso disponible menos el consumo. Recordemos que el ahorro privado es lo que sobra después que decidimos consumir.
Y en este caso va a ser fácil, ¿por qué? Porque nosotros ya lo calculamos, es 12.033,77 menos 12.127,01. Vemos entonces acá que la gente está consumiendo más que su ingreso disponible, lo que nos da menos 93,24. Pasemos al ahorro público. El ahorro público es impuestos menos gasto menos transferencias. Así que impuestos va a ser 260 más 0,12 por el ingreso. Fíjense que acá no es por el ingreso disponible, sino que es por el ingreso. 13.777,02 menos 850 menos 170. Esto nos va a dar, entonces, 260 más 0,12 por 13.777,02 menos 850 menos 170. Esto entonces nos da 893,24. Acá no nos pregunta en detalle el ahorro total, pero nosotros ¿qué sabemos? Que el ahorro total es la suma del ahorro privado más el ahorro público. Y esto nos va a dar menos 93,24. Vemos que el sector privado tiene un déficit, pero el sector público tiene un superávit de 893,24. Esto nos va a dar que el ahorro es 800. Y si ustedes recuerdan, teóricamente sabemos que el ahorro es igual a la inversión y vemos que aquí la inversión es 800. De esta forma, entonces, lo que estamos viendo es que de estos 893,24 que genera de ahorro el sector público, 93,24 financian el sobreconsumo del sector privado y los 800 restantes van a financiar la inversión. Bien. Por último, vamos a tener el punto C. Nos dice, dado que el gobierno quiere expandir la economía, decide reducir la tasa impositiva del 0,12 del 12% al 10%. ¿Cuál es el efecto sobre el multiplicador y sobre el componente autónomo? Bueno, una cosa importante que tenemos, recordemos que si es la tasa impositiva, nos va a afectar a los impuestos, pero en la parte que depende del ingreso. Por lo tanto, vemos que sobre el componente autónomo no vamos a tener ningún efecto. ¿Por qué? Porque no nos cambia nuestra T mayúscula. Entonces, si cambia la T mayúscula, vamos a tener un cambio en el componente autónomo o cualquier otra autónoma, consumo autónomo, inversión, gasto, transferencias. Pero como cambia la T minúscula, lo que va a cambiar es el multiplicador. Y el multiplicador va a cambiar tanto si cambia la tasa impositiva como también si cambia la propensión marginal a consumir. Recordemos que el multiplicador es 1 dividido 1 menos la propensión a consumir por 1 menos T. Bien, entonces, si reducimos la tasa, una baja de la tasa, ¿qué va a pasar? Va a generar una suba del ingreso disponible.
una suba del ingreso disponible, lo que nos va a generar es un efecto multiplicador positivo. Va a subir el consumo, la demanda agregada y el producto. Gráficamente, que no nos pide, pero lo podríamos graficar, es una reducción en la tasa impositiva. Lo que nos va a hacer es que nos va a cambiar la pendiente de la curva de demanda agregada. Entonces la curva de demanda agregada parte del mismo punto, pero se rota hacia arriba. Una baja entonces de impuestos, vamos a ver que tiene, como vimos en la explicación, un efecto expansivo. No sabemos bien cuánto nos da esto, ahora vamos a ver cómo resolvemos este ingreso de equilibrio, pero conceptualmente una baja de impuestos o una suba de la propensión marginal a consumir nos desplazan gráficamente de esta forma, ¿sí? Vemos entonces que nuestra demanda agregada inicial la vamos a poder usar, pero nos va a cambiar nuestra función de ingreso disponible. Para ver el efecto, para calcular este nuevo PBI, vamos a trabajar sobre eso. Entonces, ¿qué nos va a quedar C? Nos va a quedar, vamos a anotar lo que ya tenemos. La demanda agregada sabemos que es 4.150 más 0,8 ingreso disponible. Ahora calculamos nuestro nuevo ingreso disponible. ¿Con qué? Con la misma función que antes, pero ahora en vez de poner t igual 260 más 0,12i, vamos a poner 260 más 0,1i. Bien, entonces nos queda i menos 260 menos 0,1i por el cambio en el impuesto, ya no ponemos más el 0,12 más 170. Entonces vamos, como decíamos en la explicación, cambia nuestro ingreso disponible y nos queda 0,9i menos 90. Fíjense que antes nuestro ingreso disponible era 0,88i, o sea, estábamos pagando un 2% más de impuestos. Con este nuevo ingreso disponible hacemos el ejercicio como lo hacíamos previamente. Reemplazamos 0,9i menos 90 y entonces nos queda que la demanda agregada es 1150 más 0,8 por 0,9i, o sea que nos queda 0,72i menos 0,8 por 90, que nos da 72, ¿sí? Entonces fíjense que la demanda agregada nos queda con la misma ordenada del origen, 4078, más 0,72i. Una vez que tenemos esta nueva demanda agregada, ¿qué hacemos? La igualamos con el ingreso y despejamos nuestro nuevo ingreso de equilibrio. 4078 más 0,72i. Y esto nos va a dar i menos 0,72i igual 4078. Y entonces hacemos 1 menos 0,72 nos da 0,28i igual 4078. Y entonces el ingreso de equilibrio nuevo nos va a dar 4078 sobre 0,28. Nuestro I de equilibrio entonces va a ser, hacemos la cuenta,
14.564,28. Tal como habíamos visto cuando explicamos el ejercicio teóricamente, este nuevo ingreso de equilibrio va a ser más alto porque estamos pagando menos impuestos. Como pagamos menos impuestos, podemos consumir más y el efecto multiplicador es mayor. Bueno, pasemos al siguiente ejercicio. Dice, si la economía descrita en el punto anterior tuviera una función de inversión que fuera I igual 850 menos 2 por tasa de interés, sin hacer cálculos. Calcule la ecuación de la curva y y grafique. No olvide graficar el equilibrio del mercado de bienes. Bueno, una cuestión importante que tenemos acá es que ahora la inversión, en vez de ser exógena, tiene una parte que depende negativamente de la tasa de interés. Cuando la función de inversión tiene este componente, fíjense que no tenemos que hacer cálculos en este caso, además de hacer el gráfico del mercado de bienes, vamos a poder derivar la curva IS. Porque la curva IS nos va a mostrar la relación entre el producto o el ingreso y la tasa de interés. Por lo tanto, en el ejercicio anterior, cuando no había tasa de interés, sino que la inversión era totalmente exógena, no había forma de hacer la IS, pero vamos entonces a ver cómo graficamos estas dos curvas. Las voy a hacer una arriba y una abajo. Recordemos que acá tenemos demanda agregada y producto. Acá tenemos tasa de interés y producto. Entonces, el producto que nosotros vamos a sacar acá arriba, en el mercado de bienes, tiene que ser compatible con el de abajo, que va a ser la curva IS. Entonces, inicialmente hacemos ingreso igual demanda agregada y graficamos la demanda agregada que habíamos sacado anteriormente. Vamos entonces a usar este punto. Bien, punto de equilibrio. ¿Qué nos dice esta demanda agregada? Esta demanda agregada es una demanda para una tasa de interés dada. Por ejemplo, I0. Vamos a ver. I0. Bien. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar I igual el gasto autónomo, el número que nos daba la ordenada al origen, menos BI. Vamos a anotar mejor la función de demanda agregada como la del gasto autónomo menos B por I. Vemos que esto es lo nuevo, más C por 1 menos T, que es la pendiente por I. Fíjense que si nosotros tomamos el ejercicio anterior, nos quedaría la ordenada al origen igual, el número le tendríamos que agregar menos 2 por I, y la pendiente nos quedaría igual que la que calculamos. ¿Bien? Eso es para una tasa de interés I0. Vamos a agregarle acá. Sería la agregada 0, la que tenemos en rojo. Vamos a ponerle acá, entonces demanda agregada 0. Entonces esta demanda agregada 0 nos va a dar, va a estar a una tasa 0 y nos da un PBI I0. Acá lo hacemos genérico para que se entienda bien cómo sacamos la IS. Después lo podemos hacer con cualquier número, ¿sí? Tenemos entonces este punto. Vamos a suponer entonces, no sé, un cambio en la tasa. La tasa puede subir, la tasa puede bajar, independientemente cuál tomemos. Bueno, vamos a poner sube I hasta I1. Y vamos a entonces poner I1 más arriba, ¿sí?
y 1. Si sube I1, si sube la tasa de interés, ¿qué es lo que nos va a pasar? Fíjense que en la función está restando, entonces nos va a bajar la inversión. Si nos baja la inversión, nos va a bajar la demanda agregada. Y si nos baja la demanda agregada, nos va a bajar el producto. Bien. Como BI está en la ordenada del origen, lo que nos va a ocurrir es que nuestra demanda agregada se desplaza hacia abajo en paralelo. Fíjense, si cambia en el caso de la IS, tanto un componente autónomo como un cambio en B o como un cambio en la tasa nos mueven en paralelo, o podría pasar que cambie la propensión a consumir o la tasa de impuestos, como en el ejercicio anterior, y en vez de moverse en paralelo, lo que haría es que se rota. Pero bueno, vamos a continuar nuestro ejercicio. Entonces, este ahora es nuestro nuevo PBI de equilibrio a esta tasa. Tenemos entonces nuestro I1 y nuestro I1. Fíjense entonces que tenemos acá dos puntos con tasa más alta, menor producto, tasa más baja, menor producto. Si nosotros unimos todos esos puntos, nos da la curva IS. Fíjense que la IS entonces solamente la podemos graficar si tenemos una tasa de interés. Como la tasa de interés es una variable endógena del modelo, fíjense, y acá es una variable exógena. ¿Por qué? Recordemos que las variables endógenas son las de nuestro modelo. Acá es ingreso y demanda agregada, o sea, la inversión está determinada fuera de este mercado. Acá tenemos producto y tasa de interés. Entonces, fíjense que lo que nos termina pasando acá es que el cambio de la tasa nos mueve sobre la curva. Aquí nos desplaza, y acá nos mueve sobre la curva. Bien, esto es importante para que vayamos familiarizándonos con cuáles nos mueven sobre la curva y cuáles nos desplazan. Vamos a pasar ahora entonces a nuestro último ejercicio. Que también es teórico. Y nos dice, ¿qué efecto produce un aumento del gasto autónomo en la función de consumo y el nivel de ingreso de economía? Y una disminución de la propensión a consumir. Muestre gráficamente modelo renta-gasto y explique. Bueno, volvemos a armar nuestro ejercicio de renta-gasto. Tenemos nuestra gráfica de ingreso es igual a la demanda agregada. Graficamos entonces nuestra demanda agregada inicial. Y vemos un aumento del gasto autónomo. Lo que nos va a generar es un desplazamiento de la curva de demanda agregada en paralelo. Recordemos que el gasto autónomo nos desplaza en paralelo. Entonces, un aumento en el gasto autónomo nos va a aumentar el PBI de equilibrio. Por otra parte, nos pregunta qué pasa si disminuye la propensión marginal a consumir. Una disminución de la propensión marginal a consumir lo que nos dice es, por cada peso que nosotros recibimos, o que la economía genera, que recibe, se consume menos. Si se consume menos, una baja de la propensión marginal a consumir genera una baja en el consumo, en la demanda agregada y en el producto. Pero recordemos que la propensión marginal a consumir, al igual que la tasa de impuesto, lo que nos hace es nos
gira la pendiente. Entonces vemos que en este caso la demanda agregada se mueve, se rota para abajo y disminuye el producto, pero partiendo de la misma ordenada del origen. Entonces tengamos muy en claro siempre qué es lo que nos desplaza en paralelo y qué es lo que nos cambia la pendiente. Muchas gracias, espero que estos ejercicios hayan sido de su utilidad y nos estamos viendo en el próximo para continuar con ejercicios del mercado de bienes.